Bienvenidos a todos ustedes, sobre todo los señores que están arriba, los que van a hacer la asamblea. ¿Cómo están los señores ministros, el alcalde, regidores, alcahuetes y todos los demás? Bueno, acá la familia ha venido con su... mamita. ¿Cuántos panchitos te quedan, niña? Ven para acá, ven para acá. ¿Cuántos panchitos te quedan? ¿Cuánto hay? 2, 4, 6... Bueno, le quedan bastante. Solamente tiene 8 panchitos la niña. Y que se acabe para empezar con el show. Ya tenemos más de un año esto, toda la pandemia guardada. ¿Ya comieron? Ya comiste. Entonces vete a vender al cementerio y vas a rayar. Una bromita, niña, ven, una bromita, date tu vueltita, de repente te compra, pues. Le hago una broma y de verdad quiere ir a comer al cementerio. Buenas noches. Saluda a la familia que ha venido con su frazada. No sé si han venido a ver el show o invadir el local, no sé. La otra está atacando por acá, la otra ataca por acá. Más bien, más tarde vamos a vender champañita con tallarín, caldo de mote, aguaslulo, puchero. ¿Ya? Aguas. Entonces, empezamos con el show. Hoy día te vas a reír hasta que tus nalgas aplaudan. Y hasta perder el conocimiento. Más bien los que están con su criatura, por favor, si es posible, ahórquenlo para que no haga bulla. ¿Sí? Sobre todo los niños. Un saludo para la abuelita. Qué lindo, una abuelita. Hoy, te lo juro por mi madre, yo me siento contento de hacer reír a la señora. Mira, a su edad ha venido a divertirse. Y ha pagado su entrada. Es la primerita que ha venido. Entró, a ver, permiso, voy a ver el circo. Abuelita, su boleto. Yo soy la primera. Para mí que es la fundadora, la que invadió Zapayanga. Y mira cómo come su cancha, a su edad. ¿Cuántos ha venido? Su nieto, ¿no? Tu nieto. ¿Cuántos años tiene tu abuelita? ¿Cuánto? ¿Ah? 850 años, ¿no? Ah, no, 85, ¿no? 85, mira cómo masca su cancha, mira. ¿Ah? La abuelita ha venido a reírse por última vez, y eso es lo bonito. ¿Pero por qué se ríen? O sea, última vez, nosotros ya no vamos a estar mañana, venimos por un solo día, nada más. El otro mal pensó, seguro va a morir la abuela. No. 85 años, mira cómo viene a divertirse, amigo, a reírse. ¿Ves? Y como te digo, es la primera que entra temprano. Desde las 6 de la mañana está acá. Para mí que es su casa esto. Pero ha venido la abuelita a reírse con nosotros. Y eso es lo de bueno, que te vas a reír. Aunque hay gente, te lo juro, yo estoy controlando los boletos y hay gente como renegaba. ¿Cuánto sale la entrada? 10 soles. ¿Qué? 10 soles, mucho, tan cojudo, somos del pueblo. Una rebajita, ¿ve? ¿Cuánto tienes? 1,50 soles. Esa es joder, amigo. Y todavía el señor se amargó, tan cojudo, muy caro. ¿Qué cosa cree que a mí me regalan la plata? Vino su amigo, causa, vamos a tener un par de chelas. Ya, media, y se dio a tomar comida. Yo me hago una pregunta. ¿Así por qué no reniegas cuando estás en la cantina? Cuando estás en una fiesta. Cuando la cerveza te cuesta 12, 15 soles. Pide pascualillo. ¡Ay, me decir tabajón! 12 soles la cerveza, juro. Mejor véndeme caña en barril. Ahí voy a decir. ¡Ay, sí, cómo no vas a hacer eso! 2 cajas. Quispe, mamá, ni donde vayas, carajo, conchas mares. ¿Sí o no? Una familia veneno me ha hecho la bronca, que somos 50, habla como, a como por kilo, puta, por kilo quería pagar. Aunque hay gente que sí, lo entendí porque no tienen. Como una niña, ¿viste esa niña? Estaba llorando en la puerta. Yo me acerqué, ¿qué pasa, niñita? Yo siempre los veo a ustedes, yo
Como es niña, yo también tengo mis hijas, hablé con la boletera, dale un boleto, me descuentas 10 soles. Entró la niña y seguía llorando atrás de la puerta. Le digo, ¿por qué lloras, chiquita, si has entrado? Mi hermano está afuera. Bueno, un boleto más, 20 soles. ¿Ya 20 soles qué es? No es nada, tengo mis hijos. Le hice entrar los dos. Es más, les compré su canchita. Y los dos seguían llorando. ¿Por qué lloran? Mi mamá está afuera. Bueno, un boleto más son 30 soles. Entre mí ya decía, no, por la hueva les entrar. Ya que entre 30 soles. La señora me dijo, gracias, que Dios te bendiga. Y se le derramó sus lágrimas. ¿Pero por qué lloras, mamita? No llores, yo tengo mi madre. Mi esposo está afuera. Bueno, ya un boleto más son 40 soles. Ya dije, por algo pasan las cosas. Que entre. Y el Señor me abrazó y me dijo, Juan Caíno, yo soy tu hincha. Bien, gracias. A veces no tenemos, la gente pobre no tenemos. Por ejemplo, yo no tengo. Pero ¿te puedo invitar una gaseosita? Le dije, papá, no te preocupes, si me vas a meter una gaseosa, como esos 2 soles, cómele canchita para los chiquitos. No, yo te quiero invitar, por agradecimiento. Bueno, si tanto que insistes ya, fuimos allá al costado de la tienda, y le dijo, dame una gaseosa de 2 litros. ¿Tendrás vuelto de 200 soles? Tenía este miedo, amigo. Me partí y lo embaracé a su esposa. Es que ya eso ya es joder, pues. Pero ¿qué vamos a hacer? Yo como digo siempre, para la cerveza hay que medirnos para las chelas. Pero para tu hijo, no. Porque gracias a quién has medido. Gracias a los niños o no. Yo sé que cuántos papás aquí están en contra de su voluntad o no. ¿Cuántos están ahí con la mamá? Por las puras hemos mentido, carajo. 50 soles, carajo. ¿Para qué das ese mierda? ¿Sí o no? Porque ni tú sabías que íbamos a estar hoy día. ¿Quién llamas a la voz? ¿Tu hijo o no? Y todavía ni bien te ve que llegas lejos, ¿cómo te haces? Mi papá, papá. Y de frente va con mi papá. Se lanza tu brazo. Papito, te quiero mucho. Y el papá abrazadito lo lleva a su casa. ¿Qué pasa, hijito? Papi, vamos, chico. Y ponte que no te han pagado. El papá, hijito, la verdad no hay plata, ¿con qué vamos a ir? Pero estos son tercos, ¿sí o no? Pero yo quiero ir, yo. ¿Entiendes? No hay plata. Yo quiero. A veces el papá se amarga. No hay plata, carajo, no vamos a ir. ¿Y el niño cómo está? Papá se amarga, saca a correr un pozo de miércoles. ¡Pum! A mí me vas a decir circo. ¡Pum! Guanacos serranos de miércoles, vienen a joder. ¿Ah? Cabeza de cebolla, mañana luego se lucha ese cojudo. ¿Quién aparece en su salvación? ¿La mamá o no? Oye, cavernario, ¿por qué le pegas al bebé? Dijo que iría al circo. Y la mamá, yo también, bruja de viejo. Tú eres que estás enfermo. Chaval, circo. Ya levántense, cámbiense, vamos al circo. Tanta vaina para que lo traigas acá. Y aquí estás muriéndote de frío, tragando manzana de ayer, tragando cancha con aceite de carro. Los panchos son de Bobby. Pero así es. Los aplausos para mi hermano Chopino. ¡Vamos, los aplausos! Señores, muy buena noche con la gente de Pucará, buenas noches.
yo digo pucará para ver si la gente va a reaccionar, presta atención. Ni modo que soy loco, no sabe dónde estoy. ¡Ay, pero no es pucará! Estamos en Azapampa, ¿no? Azapampa. ¿No ves que Azapampa tiene este lindo feo paisaje? ¿No ves que tiene este local? ¿No sabes dónde estamos? En Miluchaca. Estamos en Zapayanga, tierra de la chonguinada, de Mamacha Cocharca, ¿sabes? Ah, Miluchaca. ¿Alguna vez has visto un camino por acá? Échale la pastilla María. Tienes que respetarme, yo soy tu hermano mayor, respétame. ¿Qué diablo tienes, ah? Encima me pegas una cachetada, me tiras. Soy tu hermano. Cállate la boca, cállate la boca. Cuando digo habla, hablas. Cállate la boca, cállate la boca. Cállate la boca. No hables, cállate. Cuando digo habla, hablas. Cállate. Cállate la boca. Cuidadito que quieres hablar. ¿Quieres hablar? Cállate la boca. No digas nada. Cállate la boca. ¿Tú qué piensas que soy cojudo? Estás hablando mentalmente. Cállate la boca. No digas nada. No respires. Estás respirando por abajo. Primero chupas airecito, ¿no? La gente puede pensar que soy loco, bestia. La gente puede pensar que te pego por gusto. ¿Alguna vez te pega por gusto? ¡Ah! ¿Alguna vez te pega por gusto? ¿Estás pegando en serio o en bromas? Porque a mí no me gusta la broma, ya sabes, ¿eh? Una vez más me pegas, te levanto la mano. Te voy a levantar la mano. Te voy a levantar la mano. Mi hermanos, amigos. Claro que los dos no nos aparecemos mucho porque somos diferentes huevos. Padres. ¿Cómo habla? ¿Y qué va a pensar? La gente va a pensar que nuestra mamá hace un... No, mi mamá no era cualquiera. Ella trabajaba en Calixto nada más, hermano. Pensaba en la necesidad de los hombres. Huevo, porque yo digo, a mí me dice el loro. ¿De dónde nace el loro? Bueno, es la verdad. Somos hijos de la misma madre, pero diferentes papás. Mi papá mío era de Huancayo, por eso soy nieto. De él, su papá es de Loreto, por eso salía así. Mi mamá me cuenta la historia de cómo nació mi hermano, no es mi mayor. Dice que mi mamá cuando tenía 15 años se fue a la selva con su colegio de excursión. De Pucallpa y Iquitos para adentro. Se ha perdido en la jungla y ha sido violada por un papagayo. Ahí ha salido mi hermano. O sea, la violó un papagayo, por eso salió narizón. Y tú para que sabes el ñato que la violó, un bulldog, vamos, ¿va? O sea, yo soy un bulldog. ¿Y tú con esa nariz qué te crees? ¿Salchicha? Siquiera mi nariz tiene arreglo, mira tu cara, güey. Feo, aborto de brujas. ¿Y tú aborto de tu carne? Feo con 5 Fs. ¿Cómo es eso? Feo. Prefiero ser feo, no tener esa nariz con rompemuelle. Así está porque me he chocado un avión. Vamos a brindar al otro artista de Telecable, al Mono. Adelante, Mono. Su nombre no es Mono, Jorge el Curioso. ¿Te va a presentar ya? Tiene frío ese mono, mire. ¿No ves que ha venido Calato? Calato. Otro día, si me van a traer, avisen a qué horas voy a entrar. Ustedes han venido solito, mejor trabajen, pues. Yo como un baboso ahí, al lado de la llama y abrigando. ¡Ah! Primera vez que veo que hablas con tu pipilín. Sí. Sin micrófono. Señores, buenas noches. Nunca me habían aplaudido de esa manera, hermano, de verdad. No. Está haciendo fuerte el frío, ¿eh? ¿Verdad, hermano? Pues estoy congelado. Por Dios. No, esto no es frío, pues. El frío se siente
Cerro de Pasco, Carguamayo, acá cerquita, Ticlio. Ahí hace frío, hermano. Acá si quieren los pajaritos vuelan, ¿ah? Vete a Cerro de Pasco, los pajaritos congelados en el aire. Acá cantan, allá tosen, hermano. Allá en Cerro de Pasco el sol sale con chalina, la luna se pone calzón, el cóndor con su marihuana para que esté duro, ¿verdad? La llama se pone chompa de vicuña, por Dios. Oye, allá no puedes ni orinar, saca tu vaina congelado, chupete, por Dios, hermano. Tiene que prender velita para terminar de orinar. El otro día mi esposa quiso orinar, se sentó, botó raspadilla. Sí, vamos a hacer mal. Voy a hacer una chambita con los... Yo pertenezco a los Huancas de la Risa. Hoy día he sido invitado por los guanacos, el Chonguino, el Cholo Arcadio, el Huancaíno. Yo pertenezco a los Huancas de la Risa. Antes hay chibolitos que me preguntaban por mi monstruo. Oye, ¿dónde está el...? Su nombre es Jarjacha. Pero hay chibolos que me pegaban. ¿Dónde lo has dejado al Caracha? Me decía. Niños, no es Caracha, es Jarjacha. ¿Ya? No, verdad. Hay gente también que él es el Chonguino. Su nombre no es Chonguino, es su apelativo. Su nombre verdadero, yo les voy a decir. Su nombre verdadero es Lorenzo Condori Tucani, viudo de Aguilar, ¿verdad? Lorenzo del Oro, Condori de Cóndor, Tucani de Tucán, viudo de Aguilar porque su mujer era un águila, hermano. Y él no es de acá, él viene de la ciudad de Loreto, loretano, su misma nariz lo dice, Loreto, loro, hermano. Su papá es de Condorcocha, su mamá es de Picoy. Sus abuelos son de Condorcinja, su hermano es de Cantagallo y él vive en Guaycoloro. Y él se viste fashion, mira, se viste mejor que nosotros. Él siempre se ha vestido con ropa de prestigio, de tiendas de prestigio. Por ejemplo, mira, su zapatilla lo compró en Totos, de marca, pues. Su pantalón de Plazadera, chompa de Oisle, nariz de metro. Pues no es que entro de frente, Jorge el Curioso. Presenta el mundo de los Huancas de la Risa. No, estos son racistas. Uno porque es negrito, o sea, porque yo soy moreno, yo no le puedo poner ropa negra. Mira tu cara. Encima viene con un gorro blanco. Es un beso de moza, fíjate. Entonces soy beso de moza. Y tú con esa nariz que pareces un cañonazo. Ay, primera vez que su nariz se parece a un trululú. Viene en forma. Está bien, pues. Soy negro. Negro he nacido, negro moriré. Dios me trajo hacia este mundo. ¿Cómo dices? ¿Por qué me... ¿Qué dices? Dios me trajo hacia este mundo. ¿Por qué me voy a avergonzar? Vive la realidad. Dios es la historia de Adán y Eva. Dios creó a Adán. Hizo un muñequito de barro. Dio el soplo de la vida. Salió Adán. Un chico blanconcito, un ojo celeste. El otro guita, pelo rosadito. Y pilín rosadito. Pero el diablo quiso hacer lo mismo. Agarró un barro de pantano apestoso. Sopló, pero él no sopla aire, sino candela. Lo quemó. Ahí saliste tú, negro. Si Adán y Eva eran blancos en el paraíso, ¿de dónde diablo apareció el negro? Hueva la viola un maquisapa para que salga el juego. O sea, que Eva la viola un bonito para salir yo. ¿Y tú también de dónde sales con esa narizaza? O a tu vieja la violó un papagayo. Sí, pero a tu vieja de ti lo ha tirado chuque, ¿no? Habla bonito, negro, habla bonito. Vamos, ya vamos a... Todavía te hablas de conchudo el negro y se compra su mochila negra. Oye, tu malito te sacan tu viejo. Mis compañeros, hermano. ¿Qué pasa? ¿Por qué? ¿Ah? Ya, oye, vamos a hacer un concurso.
¿De qué? La gente ha pagado su dinero para ver trabajar, no para que nos vea discutiendo acá. ¿Ya? Vamos a hacer una novelita con el baile del totó. Pero acá el público va a elegir al ganador. ¿Quién se va a vestir de mujer? ¿Chonguino? Cállate, ¿por qué adelantas? ¿Chonguino, Huancaíno o yo? El público va a elegir, ¿ya? El público va a ser el testigo. Ya, porque el público elige, ¿está bien o no? Porque el pueblo es el que manda. Porque ¿quién elige a un presidente? ¡El pueblo! El pueblo. ¿Quién elige a un alcalde? ¡El pueblo! ¿Quién votó a Merino? ¡El pueblo! ¿Quién se come a tu hermana? ¡El pueblo! ¡Mucho gusto! Somos parte del pueblo. Ya, empezamos con el totó. Señores, ustedes eligen, ¿no? ¿Quién va a bailar mejor? Música, por favor, señor, el DJ, si pudieran llamarlo, por favor. Ya, sácale el vestidito. Hoy, saca. El totó, si tuvieras el totó, papi. Ya, saca el vestidito. Señores, ustedes eligen, ¿no? Además, yo de mujer ya no pago, pues. ¿Dónde he visto una mujer toda morena, ¡Sí hay! gorda, embarazada, encima desmuelada? ¡Sí hay! No pago. ¡Sí hay! ¡Se la puso! En cambio, tú sí, bonita, flaquita, ¿ves? Claro, pues, Chonguino tampoco, pero mira, visto Chonguino con ese peinado, he visto todo pelado. ¿Dónde he visto una mujer con peinado de gallo, jala contra? No, el público tiene que elegirme causa. Ya, por eso el Tiene que público ser elige. democracia. Ya, listo. Al toque la mano. Ya, señores, ustedes eligen. La trae para acá. Eso va ahí. Ya, ¿quién empieza primero? Ya, vamos, Chonguino. Señores, de los guanacos de la misa, el Chonguino. Suelta la música, compañero. Ya, ahí está, listo. Suéltale, amigo. Procura bajar como fuerte. Yo te he dicho, roba otra laptop. Viejo, robas. Hasta con el frío el cantante se ha congelado. Ya, listo. El público le dirá. ¿Cuál de los dos parlantes va a funcionar? ¿El que está allá o el que está al otro lado? Todo lo que quiere la guacha, fuman, toman y se mantengo todo lo que la pone loca. Ya, señores, ustedes van a elegir quién lo va a hacer mejor. Vamos. El Chonguino, el Huancaíno o mi persona, ¿te digo? Ustedes van a elegir quién se pone el vestidito, porque el público manda acá, hermano. El primer participante, el Chonguino, en su baile del totó. ¿Qué tal movimiento, hermano? ¿Qué tal perseverancia? ¿Qué tal estilo? ¿Qué cosa? ¿Hasta qué hora no me vas a dejar bailar? Quiero bailar, que tanta ganas calarme con su ¿Qué cosa quieres? Quiero bailar, así que a dos pasos. ¿Ah, quieres bailar dos pasos? Dime así, pues, quiero bailar dos pasos. Ya baila. Dos pasos, ¿no? Uno o dos, ya. ¿Algo más? A una vuelta. Ya, se acabó tu vuelta. ¿Algo más? Es que tú mucho demora. Mira, somos varios acá. Todo rapidito. Ni bien suena la música, sales al toque, rapidito. Ya, listo. Listo, gracias. Gente Huancaíno. Ya, listo, gracias. Ahora entro yo. Vámonos. Todo lo que quiere la guacha, fuman, toman. Gracias, se acabó. Oye, imbécil. Si no he bailado nada. No he bailado nada. Nosotros tampoco, mi amor. Usted si quiere una vuelta. Nos vamos a tocar ahí. Me quedan. Ya. Suelta tu música. Vamos, chaval.